¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En esta ocasión la lluvia todavía nos respeta y nos permite llegar a tiempo a esta presentación de novedad editorial INERM. Nos agrada mucho que nos visiten y hacemos presente un saludo de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM. También enviamos desde luego un saludo a las personas, a los cientos de personas que nos escuchan, que nos ven a través del sistema Periscope. Bien, en esta ocasión, como presentador del libro Escritos Políticos de Melchor Ocampo, traemos a un conferencista de primera calidad. Viene del estado de Michoacán, el doctor José Herrera Peña. Haré lectura de su semblanza curricular y a continuación le daré el micrófono. El doctor José Herrera Peña es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es también doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. En la actualidad es catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es investigador y fundador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de su casa de estudios. Ha colaborado como autor de artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus obras son los siguientes: Morelos ante sus jueces, publicado en 1987. Maestro y discípulo, a propósito de Hidalgo y de Morelos, en 1995. Orígenes del Estado mexicano, históricos, políticos y constitucionales, editado en 2013. La Biblioteca de un Reformador, a propósito de Melchor Ocampo, editado en 2005. Es una biblioteca impresionante, además de la de José María Lafragua. Creo que es uno de los acervos históricos que fueron compilados por una sola persona más impresionantes en nuestro país. Soberanía, Representación Nacional e Independencia en 1808, publicado en 2009, y Miguel Hidalgo y Costilla, Una nación, un pueblo, un hombre, editado en 2010. Con ustedes, el doctor José Herrera Peña. Un aplauso, por favor. Gracias. Agradezco, desde luego, como siempre, a la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que haya tenido la bondad de invitarme para hacer la reseña de uno de los clásicos, de una de las obras clásicas, Escritos Políticos de Melchor Ocampo. ¿Quién fue Melchor Ocampo? Nació en 1814 y murió en 1861, mejor dicho, fue asesinado en 1861 a la edad de 47 años y medio. No se sabe con exactitud quiénes fueron sus padres. Fue un niño expósito, recogido por una dama dueña de la hacienda de Pateo, quien lo protegió durante su niñez, lo hizo estudiar primero en el seminario de Valladolid y después en la facultad de en la Escuela de Jurisprudencia de la universidad, en donde concluyó sus estudios más o menos a la edad de 22, 23 años. No ejerció la profesión de abogado. Cuando terminó sus estudios, falleció su protectora, quien le heredó la hacienda de Pateo, así es que tuvo que regresar de inmediato a su lugar de origen para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades como hacendado. Era una gran hacienda, era una de las mejores, más ricas haciendas de Michoacán, por cierto.
Su vida personal, digamos, está estremecida por ciertas emociones que nos permiten saber que él nunca tuvo la intención de contraer matrimonio. La única forma de matrimonio en esa época era el matrimonio religioso, no existía el matrimonio civil. Entonces, la otra forma para tener relaciones con una dama era la unión libre. Así es que estas eran las dos formas de convivir, de hacer familias, o por el matrimonio religioso o por la unión libre, que era mucho más frecuente y numerosa de lo que uno podría suponer. Él simplemente no quiso contraer matrimonio religioso, nunca lo hizo, pero tuvo relaciones con una dama con la cual procreó 4 hijas. Parece que no estaba preparado sentimental, emocional y ni siquiera intelectualmente para ser padre de familia. Así es que cuando tuvo a sus primeras hijas, dije 4 hijas, en realidad fueron 3. 4 aparecen en su testamento, pero 3 de ellas fueron hijas naturales y la otra persona fue en realidad su segunda mujer, con la que tampoco contrajo matrimonio, pero a la cual incluyó en su testamento como hija adoptiva suya. Esa fue su última voluntad, con el objeto de que también heredara la 4ª parte de sus bienes. Pues bien, este hombre joven, inquieto, que siempre tuvo pasión por el estudio de los idiomas, de las plantas, de los animales, de la geografía, de la historia, del derecho, de la astronomía, de las matemáticas, de la física, de la química, en fin, este hombre con una curiosidad universal se pasaba el tiempo entre la naturaleza y sus libros. Hizo un recorrido por una parte del país primero, y aunque su intención original era la de estudiar la vegetación y la vida animal de esos lugares, pues al ir de pueblo en pueblo empezó a interesarle su vida, sus costumbres, su cultura, sus lenguas aborígenes, y en fin, siempre tuvo predilección por el estudio de los seres humanos que de los otros seres que lo rodean, pero sin descuidar ni unos ni otros. Después hizo un viaje por Europa que duró aproximadamente 2 años, un poquito menos. Visitó fundamentalmente Francia, Italia y Suiza, y ahí adquirió muchísimos libros, todos los que encontraba y que eran de interés para él, sobre todo de ciencias naturales, los adquiría y los mandaba a México, a su domicilio, a la hacienda de Pateo. De esta manera se hizo de muchas obras importantísimas, entre las que recuerdo, por ejemplo, Plante Selecte, que es una de las obras maestras de la literatura botánica por las ilustraciones que tiene y que fueron durante mucho tiempo superiores a cualquier fotografía de alta resolución. Bien, pero en su biblioteca también contaba con algunas
obras importantísimas como por ejemplo el vocabulario de Molina y otras de las que pudiésemos mencionar que nos llevaría muchísimo tiempo. El caso es que a su regreso de Europa empieza su vida política. Él regresa y en 1842 fue electo como diputado al Congreso Extraordinario Constituyente. Es realmente muy interesante la vida política de Ocampo porque se inicia con un cargo trascendental, diputado constituyente, 1842. Va a volver a ser diputado constituyente en 1856. El primero, el constituyente de 42, fue disuelto por un golpe de Estado. El segundo, es el de 1856, 14 años después, corrió el riesgo de tener la misma suerte y ser disuelto también por el presidente Ignacio Comonfort. Pero la sagacidad de Ocampo y de sus compañeros diputados, así como la experiencia previa que tenían de 1842, los hizo elaborar una estrategia de tal suerte que nunca se presentó la oportunidad de que fuera disuelto y de este modo dicho Congreso pudo promulgar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857, que es, por cierto, la Constitución que nos rige. Voy a hablar primero de las razones por las cuales fue disuelto el Congreso de 1842, vale la pena conocerlas. Y después voy a decir por qué la Constitución de 1857 es la que nos rige, a pesar de que dentro de unos meses vamos a celebrar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Así es que por partes. México había nacido como un imperio, pero digamos los roces que había habido entre el emperador y el Congreso Constituyente de 1822 hizo que por una parte se disolviera el Congreso y después, ante la rebelión de las provincias, de las diputaciones provinciales, el emperador tuvo que reconstituirlo, tuvo que reinstalarlo y después presentar su abdicación ante él. El Congreso había establecido el imperio sobre la base de dos documentos constitucionales muy importantes, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Cuando fue reinstalado, las provincias, así como se habían negado al golpe de Estado parlamentario de Iturbide en contra del Congreso, de la misma manera se negaron a reconocerlo como Congreso Constituyente por la simple y sencilla razón de que este Congreso ya había constituido a la nación en forma de imperio y después la había desconstituido. Así es que la nación estaba inconstituida y el Congreso que había constituido un imperio no podía constituirla de una nueva forma. Así es que las provincias se conservaron soberanas, libres, independientes. Inclusive muchas de ellas transformaron sus
diputaciones provinciales en congresos, se dieron autoridades por sí mismas, se confederaron entre ellas, pero no reconocieron al Congreso Constituyente, al primer Congreso Constituyente, más que en calidad de convocante de un nuevo Congreso. Y en efecto, no teniendo más recurso porque no legislaba para la nación, puesto que las diputaciones provinciales se habían declarado soberanas, libres e independientes, entonces el Congreso no tuvo más remedio que convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Y efectivamente, la nación entera, todas las provincias respondieron a la convocatoria y formaron un nuevo Congreso Constituyente de 1823 a 1824, que expidió el acta constitutiva de la Federación Mexicana en enero de ese año, y luego la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que después del breve paréntesis imperial, en que territorialmente tuvimos una nación que se extendía desde lo que hoy es Canadá hasta los límites con Colombia, Panamá era parte de Colombia, es decir, hasta Costa Rica, territorialmente muy rico, pero poblacionalmente, demográficamente muy pobre, excesivamente pobre. No había más de 6,5 millones de habitantes en toda esa enorme extensión territorial. Después de ese breve, digamos, interinato imperial, se estableció formalmente la República Federal, constituida por las antiguas provincias que se habían declarado independientes, soberanas y libres. Así es que exigieron que esas tres cualidades, esos tres requisitos, la soberanía, su independencia y su libertad, fuesen reconocidas en la nueva Carta Constitutiva. Y efectivamente el Congreso reconoció a las provincias como estados de la Unión Federal, soberanos, libres e independientes. Hoy, mis colegas de las facultades de Derecho, continuamos la polémica acerca de que si los estados en efecto son soberanos, libres e independientes. Independientemente de la opinión y del criterio, sobre todo jurídico, de cada uno de ellos, en el sentido de que no lo son, tenemos que llegar a la conclusión de que no tienen razón, a pesar de que la tengan. En primer lugar, porque nacieron como soberanos, libres e independientes. Y en segundo lugar, porque esas características no las han perdido constitucionalmente. Si ustedes revisan cualquier constitución política del Estado, de cualquier Estado de la República, verán que son soberanos, libres e independientes. Que hayan cedido muchas de sus facultades y atribuciones al gobierno de la Federación, no al gobierno de la Federación, a la Federación Mexicana, digamos, a quien coordina todas las actividades nacionales de la Federación, es otra cosa. Sí, es cierto, las han cedido, pero eso lo han hecho en ejercicio de su soberanía, de su libertad y de su independencia. Así es que con esos mismos atributos los pueden también, si llegara el caso, irlas recobrando paulatinamente si así lo decidieran. Bien, está entonces nuestra nación constituida en forma de República Federal, cuando en 1836 se decide
que una federación de esa manera concebida es muy difícil de gobernar y por lo tanto digamos que se piensa en hacer una república central. Y en 1836 se establece la primera república centralista bajo el imperio de las 7 leyes constitucionales. Estamos en 1836. No funciona la primera República Federal, que por cierto estaba constituida por 4 poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el supremo poder conservador, formado por 5 personas que tenía superioridad, primacía sobre los otros 3 poderes de la República. Era una organización política sui generis que no funcionó. De 1836 a 1842 pasaron 5 años, casi 6, y se tomó la decisión de convocar un nuevo Congreso Constituyente para que le diera legitimidad a una nueva forma de gobierno. Y es aquí en donde participa Ocampo. El Congreso Constituyente se dividió en 2 comisiones: la Comisión de la Mayoría y la Comisión de la Minoría. La Comisión de la Mayoría lo que propuso fue que se reconstituyera la nación más o menos como había estado en 1824. Es decir, propuso el restablecimiento de la Constitución de 24 con algunas variaciones, con algunas reformas. Pero lo fundamental era esto: primero, que fuera una república federal; segundo, que prevaleciera la religión católica, apostólica y romana como única, sin tolerancia de ninguna otra; tercera, que se conservaran los tribunales especiales, principalmente los eclesiásticos, los militares, pero también todos los demás que existían; y por último, que se protegieran a las propiedades de las corporaciones y a la propiedad privada. Las corporaciones eran civiles y eclesiásticas. Ese era más o menos digamos, el marco general del proyecto de la mayoría. La minoría, en cambio, lo que propuso fue que se eliminara la intolerancia religiosa. El Estado no tenía por qué intervenir, por qué proteger una religión sobre otras, ni tampoco por qué declarar que las otras eran intoleradas. En ese sentido, debía haber libertad. Segundo, propuso que se eliminaran los tribunales especiales, todos los tribunales especiales, y que la justicia fuese hecha únicamente por tribunales del orden civil y del orden criminal, y nada más. Tribunales civiles y tribunales criminales, tribunales penales, de 2 categorías: los tribunales de la Federación, porque propusieron la República Federal, y los tribunales de los estados soberanos, libres e independientes. Pero la tercera característica, la tercera propuesta de ellos fue la de que no se protegiera más que la propiedad privada. Es decir, que se dejara fuera de la ley la propiedad de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Se sometieron al Pleno las 2 propuestas, las de la comisión, las de la mayoría y las de la minoría, y resulta que el Pleno aprobó el proyecto de la minoría.
es decir, libertad religiosa, no tribunales especiales y protección de la propiedad privada únicamente. En ese momento fue cuando ocurre el golpe de Estado, disuelven ese Congreso porque realmente afectaba los intereses constituidos, y en lugar de eso se hizo otra asamblea que promulgó las bases orgánicas de 1843, que, por cierto, establecen también una república centralista. Entonces, esa fue la segunda república centralista. Tenemos entonces ya dos repúblicas centralistas. Esta nueva constitución, las bases orgánicas, también establece 4 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. Pero no funcionó. Y sobre todo, algunas entidades políticas, entre las que se cuentan Texas y Yucatán, pero no fueron las únicas, de plano se separaron de la República Central, porque dijeron: no nos conviene, nosotros éramos entidades soberanas, libres e independientes, y ahora no somos más que departamentos de un gobierno central. Todo se resuelve en el centro, se hacen las leyes en el centro sin conocer nuestras necesidades locales, se administra la cosa pública desde el centro, se recaudan los impuestos del centro, y nosotros tenemos que colaborar sin que el gobierno central colabore con nosotros. Y en el aspecto de la justicia, tenemos que ir hasta el centro para recurrir las sentencias injustas que sean dictadas por los jueces locales. Así es que es complicarnos mucho la vida. Pero además, en el caso de Texas en particular, no así de Yucatán, pues ya había más inmigrantes ilegales, por cierto, que los propios habitantes, los propios ciudadanos que procedían de la antigua Texas. Es decir, ya superaban los extranjeros a los mexicanos en número. Y ellos venían con las ideas de los inmigrantes europeos de libertad de religión, de autonomía, de gobierno propio, de hacer sus leyes, de hacer su justicia y sobre todo de trabajar para ser próspero, para ser rico. Y esas peculiaridades políticas del centralismo no las dejaba. Así es que Texas declaró su independencia. Esto ocurre en 1836. Y en 1846, 10 años después, piden su anexión a los Estados Unidos. Y el Senado norteamericano acepta la anexión. Entonces, México se considera ofendido porque estaba bien como república independiente Texas, pero no como parte de la Unión Americana. Entonces esa es la causa del conflicto que hay entre México y Estados Unidos, y la guerra estalla entre los dos países, y por supuesto las tropas norteamericanas tienen éxito en batallas, como dice Ocampo, ridículas, pero que los hace avanzar a través de todo el territorio nacional, y luego llegan por los puertos marítimos, sobre todo del Golfo de México, por Veracruz principalmente, y también someten a la población, ganan otras batallas ya un poquito más importantes, ante el retroceso constante de los generales mexicanos que casi ya estaban por ganar la batalla y entonces ordenaban que retrocedieran. Cosa muy curiosa que siempre le pareció muy sospechosa a Ocampo, porque
¿qué es eso de estar en una batalla, estar casi ganándola y en ese momento retirar las tropas, ordenar la retirada para darles el triunfo a los invasores, y así no una vez, sino permanentemente una tras otra batalla? Bueno, esto era bastante curioso, bastante sospechoso, cuando un golpe de Estado deroga las bases orgánicas de la República Centralista y restablece por decreto la República Federal en el marco de la Constitución Federal de 1824. En plena guerra, en 1846, entonces, tenemos que nuestra nación cambia de forma de gobierno de una república centralista a una república federal, con 3 poderes, con estados soberanos, libres e independientes, y resulta que el estado soberano, independiente y libre de Michoacán elige como gobernador a Melchor Ocampo. Toma posesión más o menos en los primeros días de 1847. La guerra está en todo su apogeo, pero una guerra muy desigual, porque no hay un solo soldado mexicano que haya pisado territorio norteamericano, y en cambio hay muchas tropas norteamericanas que ya han avanzado hasta la Ciudad de México. Fíjense ustedes entonces qué es lo que hace el gobernador Melchor Ocampo. En primer lugar, pone a la población sobre las armas, abre hospitales de sangre, establece impuestos especiales, forma batallones, y una cosa extraordinaria también, abre el antiguo colegio de San Nicolás que había fundado Vasco de Quiroga en 1540 y que se había cerrado en 1810 por las tropas españolas, porque resulta que Miguel Hidalgo y Costilla había sido estudiante y rector de ese colegio. Y los principales dirigentes del movimiento insurreccional de 1810 pues habían sido alumnos de Hidalgo. Entonces cierran el colegio de San Nicolás y lo dejan cerrado todo el tiempo hasta que llega Ocampo gobernador, y frente a las tropas norteamericanas lo reabre, lo reinstala, y desde entonces, desde 1847 hasta la fecha, sigue funcionando el colegio de San Nicolás. Es el corazón histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien, las tropas norteamericanas no entraron a Michoacán. Claro, no entraron tampoco en algunos otros estados, pero Michoacán estaba a la mano. Sin embargo, probablemente pensaron que para qué se desgastaban tomando Michoacán, donde había un gobernador que había puesto al pueblo sobre las armas, si ya tenían la Ciudad de México y si la clase política de esa época ya estaba dispuesta a ceder, cosa que Ocampo no quiso, porque su pensamiento fue el siguiente: ya que no fuimos, mejor dicho, lo suficientemente civilizados para hacer la paz con Estados Unidos a partir del problema de Texas, entonces seamos lo suficientemente salvajes para seguir haciendo la guerra sin descanso hasta que, en primer lugar, las tropas norteamericanas
abandonen el territorio nacional. Y en segundo lugar, le paguen a la nación mexicana todos los daños y perjuicios que le ha ocasionado su invasión. Con un gobernador así, pues, con ese tipo de declaraciones e inclusive con la propuesta que le hizo al gobierno central de México, en el sentido de que ya no se hiciera la guerra de posiciones, es decir, de ejército a ejército contra Estados Unidos, sino que se regulara la guerra de guerrillas. Porque la guerra de un ejército contra otro ejército es la guerra de un estado contra otro a través de sus órganos, de sus fuerzas armadas profesionales. Pero la guerra de guerrillas es la guerra de todo un pueblo que se levanta en armas en contra de un ejército o de varios ejércitos, y que no tiene descanso, no tiene fin, sino hasta que se vence al invasor. Y Ocampo recordaba el ejemplo de 1812 entre Napoleón y los rusos. Llegó Napoleón con el ejército más poderoso, el ejército europeo más poderoso que haya habido hasta entonces, invadió Rusia, pero los generales rusos y el zar ordenaron que se les hiciera la guerra de guerrillas y que incendiaran ellos mismos y destruyeran todas las ciudades, incluyendo la capital, incluyendo Moscú, con el fin de que el ejército invasor solamente habitara en las ruinas, pero que en las ruinas siempre hubiese alguien para que estuviese defendiéndolas. Y mientras el ejército luchaba de día, los guerrilleros lucharan de noche para no dejarlo descansar. Y mientras el ejército presentaba grandes contingentes en distintos frentes, las guerrillas debían solamente apuntar a la cabeza de los destacamentos a fin de hacerlos caer, o a los que iban a la retaguardia, o en fin, estudiar el punto más débil, más vulnerable de las columnas invasoras, terminar con uno y desaparecer. Entonces, imagínense ustedes, los ejércitos napoleónicos perdieron infinidad de hombres, nadie que iba al frente porque casi todos eran víctimas de las emboscadas, y cuando perseguían a los guerrilleros no los encontraban en ninguna parte porque se dispersaban y se refugiaban en sitios que solamente ellos conocían, siempre protegidos por las aldeas y por las poblaciones que vivían en tiendas de campaña o a la intemperie. Entonces, Melchor Ocampo, digamos, le recordaba a los miembros del gobierno central que los mexicanos debían hacer la guerra de guerrillas y no tener, no tener ningún descanso, no temer hacérsela, porque los recursos del pueblo siempre son inagotables. Y en cambio los de las Fuerzas Armadas tienen un límite. Pero el gobierno central no lo escuchó, prefirió hacer la paz con las Fuerzas Armadas norteamericanas, y de esa manera firmaron el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo en 1848. Cuando Ocampo recibió ese proyecto con objeto de que estampara su firma en él, lo que hizo fue presentar su renuncia. Presentó su renuncia varias veces al gobierno de Michoacán. No le fue aceptada hasta que la última vez dijo, le dijo al Congreso: señores, les informo que a partir de mañana a las 8 de la mañana dejo el gobierno del Estado
fínquenme responsabilidades, pero ya no voy a ejercer como gobernador. Y luego escribía, aquí lo relata en algunas cartas a su amigo Mariano Otero, escribía que efectivamente sí se había apasionado mucho al no aceptar la paz, pero que él consideraba que su posición era perfectamente realizable y que lamentaba mucho no haber sido escuchado. Y como la nación había decidido ir, no en el sentido en que él proponía, sino en otra dirección, entonces él consideraba que ya no encajaba en esa dirección y por lo tanto se retiraba a la vida privada para que la nación siguiera su destino y desde luego él con la nación, pero ya no asumiendo ninguna responsabilidad. Hay otra etapa en la vida de Ocampo también, como decía yo a ustedes, la de 1852-1853, que vuelve a ser gobernador de Michoacán. Y por cierto, comienza a hacer reformas en poco tiempo y de una profundidad tales que 1852 está rigiendo la Constitución de 46, de 24, reformada en 47. Entonces él es el gobernador de un estado soberano, libre e independiente, pero sus reformas son tan profundas que Lucas Alamán lo acusa de haber sido el responsable de haber trastornado el orden nacional, por el que fue llamado Antonio López de Santana, que residía en Colombia, para que se hiciera cargo del poder en la nación y acabara con esa ficción de los estados libres, independientes y soberanos y de la República Federal. Y efectivamente el movimiento que ellos promovieron tuvo éxito, trajeron al general Santana y él borró de un plumazo la Constitución Federal de 1824, reformada en 47, estamos ya en 1853. Ya no hay gobernadores, hay solamente empleados del gobierno central en los distintos departamentos de la República. Es más, ya no hay poderes tampoco, no hay Cámara de Diputados, no hay Cámara de Senadores y no hay ni siquiera Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay tribunales de apelación, porque primero quiso hacer un tribunal de lo contencioso administrativo, pero después consideró más útil dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente que sin los ministros que estaban, puso ahí a sus amigos y en la práctica no resolvió ningún caso porque todos los casos los resolvía él. El Estado fue él de 1853 a 1855. Los que le hacían la oposición leal, pacífica, democrática, fueron deportados. Y entre ellos cuento a Benito Juárez, por ejemplo, que era rector del Instituto Científico Literario de Oaxaca, cuento a Melchor Ocampo, a José María Mata, que había sido deportado desde 1847 en la guerra con los Estados Unidos, ya conocía a los Estados Unidos entonces, Ponciano Arriaga y otros cientos de hombres ilustres mexicanos que no eran resistidos, dadas sus opiniones en contra, por el régimen dictatorial de Santana. Bien, ustedes saben que, siendo presidente de la República, vendió la tercera parte de Sonora, conocida con el nombre de La Mesilla, a los Estados Unidos por $10 millones y se dio el paso a hombres, mercancías y tropas norteamericanas de un
de un océano al otro, del Golfo de México al Océano Pacífico, a través de Tehuantepec. Melchor Ocampo estaba desterrado, vivía en Estados Unidos. Primero vivió en Nueva Orleans. Es muy interesante su vida. Los escritos políticos relatan algunas de las vicisitudes que vivió en Nueva Orleans con Juárez y con muchos desterrados, en donde puso en ridículo, por así decirlo, todas las argumentaciones del gobierno de Santana, del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Santana, responsabilizándolos a ellos, a los emigrados, de ser los que promovían las aventuras de los filibusteros en Baja California y en Sonora. En fin, es muy interesante esta parte. Después él se fue a Brownsville, al pueblo de Brownsville, en Texas, y mientras una parte de los emigrados se iba con él, como Ponciano Arriaga y parcialmente José María Mata, a Brownsville, Benito Juárez y otros se quedaban en Nueva Orleans. La correspondencia entre ellos es reproducida, no totalmente, pero sí hay algunas cartas entre ellos que analizan con preocupación los acontecimientos de México y además intervienen ante el Senado de los Estados Unidos para evitar que fuera aprobado el Tratado de la Mesilla. Son muy interesantes las observaciones que hace Ocampo, pero una de ellas es que el paso interoceánico es mucho más fácil por Nicaragua o por Panamá que por Tehuantepec, y que es más barato, menos oneroso, más factible, y por lo tanto que deben olvidarse del paso de las tropas, de las mercancías y de las personas por Tehuantepec, porque no hay camino de Coatzacoalcos, por ejemplo, uno de los puertos de Veracruz, con Salina Cruz, en Oaxaca. No hay camino entre la selva y por lo tanto es muy aventurada esa proyección. Por 3 senadores, por 3 votos, ganó la propuesta de la venta de la Mesilla. Es que era muy ventajoso para los Estados Unidos recorrer las fronteras desde donde las tenía hasta una tercera parte del estado de Sonora, en donde hoy se encuentran, por ejemplo, las ciudades de Phoenix, Tucson, entre las más importantes. Todo eso estaba en la Mesilla, así es que todo eso pasó a los Estados Unidos. Melchor Ocampo no tuvo éxito, no pudo impedir la aprobación del Tratado de la Mesilla, pero sí pudo, desde luego, fomentar la revolución que empezó, que se inició en lo que hoy es el estado de Guerrero por Juan Álvarez a través del Plan de Ayutla. Mientras las fuerzas del sur empujaban a las tropas de Santana, Melchor Ocampo y los emigrados de Brownsville trataban de levantar a los estados del norte, principalmente Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y fueron muchos los esfuerzos, muchas las tentativas, muchos los fracasos, muchos los errores que cometieron, pero al final de cuentas triunfaron, lograron soliviantar en contra de las tropas santanistas a las guardias nacionales y a las guardias fronterizas, bajo la dirección, bajo el comando, bajo el mando de Vidaurri, y lograron entonces que las fuerzas del sur tuviesen apoyo de las fuerzas del norte, y entre las dos fueron comprimiendo a las santanistas hasta que finalmente no pudieron con los dos frentes y Santana simplemente tomó el barco y huyó del país. Triunfó la revolución de Ayutla, Melchor Ocampo regresó al país, el gobierno interino de Juan Álvarez se instaló en Cuernavaca
Y Melchor Ocampo fue invitado por Juan Álvarez para que fuera ministro de Relaciones de su gobierno. Quiero decirles esto: relaciones es no solamente relaciones exteriores, sino también relaciones interiores. Las relaciones exteriores y las interiores estaban agrupadas en una sola cartera. Hoy las interiores las llamaríamos gobernanza, gobierno o gobernación. Esas son las relaciones interiores. Pero entonces las dos carteras estaban en una. Así es que imagínense, Melchor Ocampo tenía un poder en el gobierno interino extraordinario, porque era el que manejaba la gobernación, las relaciones interiores y las relaciones exteriores. Esa era una gran amenaza para uno de los hombres de la Revolución de Ayutla, que se llamaba Ignacio Comonfort. Así es que le hizo la guerra a Ocampo en el ministerio para que no prosperara ninguna de sus iniciativas. Y al formar el gabinete, Ocampo era el jefe del gabinete, nombró a Benito Juárez como ministro de Instrucción Pública y Asuntos Eclesiásticos. Nombró a Guillermo Prieto, que era su gran amigo, como ministro de Hacienda, y nombró al propio Comonfort como ministro de Guerra. Pero él no estuvo de acuerdo con la formación de ese gabinete y dijo que así como había tres puros, así se les llamaba a los radicales, que eran Ocampo, Prieto y Juárez, pues que hubiera también tres moderados, a lo cual Ocampo se opuso categóricamente. Inclusive el Consejo de Estado estaba formado por un representante de cada departamento, es decir, de cada estado en la antigua federación. Pero Comonfort quería que también hubiese representantes de la clase eclesiástica, es decir, que hubiese obispos en el Consejo de Estado y que hubiese generales, porque los militares, después de todo, habían hecho la revolución. Y Ocampo se oponía. Todos los debates que fueron muy, muy interesantes que hubo en el ministerio están relatados en este libro, porque Ocampo, se exponía, tuvo que salir del gabinete, presentó su renuncia. Después de limpiar todas las embajadas y de no dejar más que un embajador en Estados Unidos y uno en Europa, y después de limpiar todos los gobiernos de los departamentos y poner y nombrar como gobernadores a gente que había sido exiliada o desterrada o que habían permanecido en la guerra, en la revolucionaria contra Santana, después de hacer ese gran movimiento en lo externo y en lo interno, entonces presentó su renuncia, porque de otra manera exponía al gobierno interino de Juan Álvarez a que fuese objeto de un golpe de Estado de Comonfort. Comonfort tenía, por ejemplo, el gobierno estaba en Cuernavaca. Sin embargo, Comonfort se fue a México. Ahí transó con todos los generales santanistas y los hizo sus aliados. Y después de eso se puso en contacto con todos los gobernantes de los estados, cuando esa era una función del secretario de Gobernación, del secretario de Relaciones Interiores, de Ocampo, y pretendió pues agrupar a todos en una sola fuerza para que desconocieran a Juan Álvarez, que además, les decía él, están sus cartas, las cartas de Ignacio Comonfort a sus amigos, por ejemplo, como Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, les decía que tener a Juan Álvarez como presidente de la República era una vergüenza, porque en primer lugar era un mulato
hijo de indio y negro. En segundo lugar, era un ignorante. Pues sí, sabía leer y escribir y todo eso, y había sido insurgente, había peleado con Morelos y tenía una gran tradición, lo que ustedes quieran, pero vamos, no era para presidente de la República. Entonces, era necesario que ellos se levantaran en armas contra el gobierno y que los apoyaba como ministro de guerra. Ocampo no quiso exponerse a que prosperara ese movimiento y entonces presentó su renuncia. Y se fue, se retiró a la vida privada. El último acto como ministro no puede pasar desapercibido. Formuló la convocatoria para el Congreso Extraordinario Constituyente, que debía reunirse en 1856. Claro, Juan Álvarez fue quien expidió el decreto, pero digamos, a propuesta, a iniciativa de su ministro de Relaciones y con la firma de este. Una vez que salió publicado el decreto, entonces Ocampo presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Al presidente interino Juan Álvarez, pues lo vio con los ojos humedecidos de emoción por verse obligado a aceptar la renuncia, porque en realidad no quería hacerlo, pero Ocampo lo convenció de que era lo mejor para su gobierno, para él mismo y para la nación. De esa manera no se vería sacudida en una nueva revuelta armada. Y se convocó al Congreso Extraordinario Constituyente. Bien. Andaba diciendo como Montfort a sus amigos que Ocampo era muy radical, que no tenía tolerancia, que siempre quería que las cosas se hicieran a su modo, y llegó a los oídos de Ocampo el chisme, y entonces decidió escribir un librito bellísimo. Se llama Mis 15 días de ministro. Y ahí relata, desde su llegada del destierro, su nombramiento como miembro del Consejo de Estado, después su nombramiento como ministro de Relaciones por el gobernador, por el presidente interino, y después las discusiones que tuvieron, los debates sobre tantas materias que tuvieron con Montfort y él. Y lo publicó. Y resulta que con Montfort se molestó muchísimo cuando fue exhibido por Melchor Ocampo a través de sus 15 días de ministro. Bueno, aquí está el opúsculo, aquí está el librito en el que Melchor Ocampo relata todos esos pormenores. Para mi gusto, le faltan a esta obra, pero lo mismo a la de Ángel Pola, aunque no a la de Arreola Cortés, muchas de las intervenciones que tuvo Melchor Ocampo, porque fue electo diputado a este Congreso Constituyente e incluso fue presidente del Congreso. El presidente de la Comisión de Constitución fue Ponciano Arriaga, de San Luis Potosí, y que por cierto presentó un proyecto que recoge toda la tradición federalista de 24, combinada con la experiencia federalista de los Estados Unidos, en donde él pasó casi 2 años desterrado, y sobre todo formula un capítulo que no se había integrado en ninguna constitución mexicana, la de los derechos del hombre. En 1917 después se llamarían garantías individuales, y en 2011 se llaman derechos humanos.
Pues bien, el proyecto de Ponciano Arriaga fue apoyado por los puros y a pesar de que eran minoría, lo hicieron prosperar. Algunas intervenciones de Ocampo están en esta obra, desgraciadamente no todas. Sin embargo, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857. Todo ese año, Comonfort estuvo como presidente sustituto de la nación hasta que se llevaron a cabo las elecciones que lo nombraron como presidente constitucional de la República Mexicana y a Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es importante señalar porque, de acuerdo con el texto constitucional recién aprobado, a falta de provisional o definitivo del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumía el cargo. Y a las cuantas semanas, a pocas semanas de las elecciones, Comonfort, como era de esperarse, dio golpe de Estado, desconoció la Constitución, puso en prisión a Juárez y a todo su gabinete y pretendió gobernar sin Constitución, pero con adversos resultados, porque no habiendo tenido la osadía, los tamaños para gobernar con una Constitución, menos podía tenerlos para gobernar sin ella. Así es que pronto fue desplazado por los conservadores, que estaban muy bien organizados, tomaron posesión del Estado, sin que antes de salir exiliado Comonfort al extranjero, dejara de poner en libertad a Juárez y a su gabinete. Entonces Juárez huyó de la Ciudad de México con sus partidarios y se fue hacia Guanajuato. Y después ustedes saben que tuvo un recorrido por varios estados de la República, Jalisco, llegó a Manzanillo, Colima, se embarcó, llegó a Panamá, cruzó el Istmo en ferrocarril, acababa de terminarse el ferrocarril de Panamá, llegó a Colón del otro lado y, no habiendo embarcaciones directas desde Colón a Veracruz, se embarcó hacia La Habana con su gabinete. De La Habana tomó un barco que sí, ahí sí había embarcaciones directas desde La Habana a Veracruz y eran muy frecuentes, por cierto, y en Veracruz instaló su gabinete. Bueno, todas esas vicisitudes, algunas de esas vicisitudes, no todas, están relatadas por Ocampo en sus escritos políticos. Y viene entonces su época, su más gloriosa época. Juárez lo nombra, desde el primer momento, lo nombra ministro de Relaciones. Otra vez, gobernación y relaciones exteriores. Él se deshace, ministro de Gobernación, de Guerra y de Relaciones Exteriores. Entonces, él se deshace de la cartera de Guerra e invita a su amigo a Santos Degollado, gobernador de Michoacán, para que se haga cargo de ese ministerio y también asuma el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas Constitucionales, que no existen, por cierto. El ejército conservador es el ejército tradicional, el ejército santanista, el ejército de siempre, el ejército que venía desde la colonia, desde la independencia, el de Iturbide. Es el mismo ejército que se ha perpetuado. Y ese ejército sí tiene una formación profesional, desde luego. Zuluaga, Miramón, Mejía, todos ellos son generales de ese ejército, pero el ejército constitucional prácticamente no existe. Y le toca a Santos Degollado formarlo de reclutas, de voluntarios
de los pueblos de Guanajuato, de Jalisco, de Colima, de las partes donde él va recorriéndolos, de Michoacán, por supuesto, y va formando poco a poco nuevas tropas. Los abogados son convertidos en generales. Ahí está el caso, por ejemplo, de González Ortega y otros más. Está el caso de los Porfirio Díaz en Oaxaca y muchos más, que son los que comienzan a defender al gobierno constitucional de Juárez frente a al gobierno conservador, bien respaldado por el ejército profesional de línea. Y por supuesto, bueno, el mote que le dan a Santos Degollado es totalmente cierto. Le llamaron el héroe de las 1000 derrotas. Pues ¿qué cosa era Santos Degollado? Era un profesor de San Nicolás, de idiomas, de filosofía, de física, otro enciclopedista como Ocampo, muy amigo de él, regente de San Nicolás, gobernador de Michoacán, civil. ¿Qué sabía él de dotes militares? Él se estrenó como militar en la guerra contra Santana, en la Revolución de Ayutla. Pero ahora, como jefe del Ejército Constitucional, ¿qué sabía él de grandes batallas? Sin embargo, era un hombre inteligente. Y lo demostró de dos maneras. Primero, donde le acabaron un ejército, él hacía nacer otro. Le derrotaban a aquel y hacía resurgir uno nuevo. Así es que la fuente de su reclutamiento era inagotable. Y no era por leva, no, era un ejército de voluntarios. Y los voluntarios, como ustedes saben, bueno, pues saben, aunque no sepan las artes de la guerra, saben entregarse a la lucha armada con más entusiasmo y con más convicción que las fuerzas armadas tradicionales. Fueron aprendiendo en los errores, en los fracasos, en los campos de batalla. Fueron aprendiendo poco a poco. Les costó mucho trabajo, muchas vidas. Sí, les costó tiempo, pero fueron aprendiendo de tal suerte que el ejército constitucional, después de 2 años y medio de batallas perdidas, pudo con toda razón y con toda justicia llamarse Ejército Constitucional, formado por generales victoriosos, González Ortega, Ignacio Zaragoza, del que ustedes habrán oído mencionar el 5 de mayo, y otros por el estilo. Algunas veces sufrió una gran desilusión Santos Degollado porque el gobierno de Juárez, por ejemplo, lo ordenó que tomara la Ciudad de México, cuando México estaba perfectamente bien resguardada por el ejército conservador, pero una parte de él iba a sitiar Veracruz, donde estaba establecido el gobierno de Juárez. Entonces, para evitar la embestida, la presión total de las Fuerzas Armadas conservadoras, Juárez le ordenó a Santos Degollado que tomara la Ciudad de México a costa de lo que fuese. Y desde luego sus generales sabían que era una batalla perdida. Ignacio Zaragoza le dijo: mi general, yo no puedo seguirlo a una derrota segura. Está bien, no me sigas, pero yo voy a tomar la Ciudad de México porque esas son mis instrucciones. Y efectivamente dieron la batalla de México con adversos resultados. Ustedes habrán oído hablar del famoso Tigre de Tacubaya. Entonces los médicos, los enfermeros fueron a asistir a los caídos en batalla, a los heridos, a los numerosos heridos de ambos bandos, por cierto, y ahí fueron ametrallados, por así decirlo, por el general Márquez, Tigre de Tacubaya. Los mataron a todos los médicos.
claro, luego le atribuyeron ese asesinato a mansalva a Santos Degollado, pero Santos Degollado simplemente explicó cómo había ocurrido la batalla y una derrota militar la convirtió en una victoria ética, política, moral, de tal suerte que el país, en lugar de censurarlo o de criticarlo, al contrario, lo apoyó, lo respaldó y le siguió dando todos los recursos que tenía. El gobierno constitucional de Juárez dudaba entre hacer la reforma o no, es decir, entre expedir o no las famosas leyes de reforma, de las cuales las más importantes, como ustedes saben, son la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Ocampo se resistía a expedirlas porque decía que no quería encender una guerra religiosa. Al saberlo, su amigo Santos Degollado tomó el barco de Manzanillo, estaba en Colima, tomó el barco, se fue a Salina Cruz, se hizo acompañar por Porfirio Díaz y su hermano hasta el Golfo de México, hasta Coatzacoalcos, tomó un barco de Coatzacoalcos a Veracruz, pidió hablar con el gabinete, se le hizo un espacio, tomó la palabra y dijo que si no se expedían ya las leyes de reforma en este mismo momento, el país iba a hacer la reforma por sí mismo sin necesidad de ningún gobierno liberal. Y lo sabía porque había estado en todos los campos de batalla, lo mismo en San Luis Potosí, que en Zacatecas, que en Tamaulipas, que en el estado de Hidalgo, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, y en todos el reclamo era unánime. Si no se dictan si el gobierno de Juárez no dicta, no expide las leyes de reforma, nosotros, gobernadores de los estados soberanos, libres e independientes, vamos a hacerlo, porque ya no podemos resistir más esta indecisión. Una vez que terminó con el uso de la palabra, tomó el barco de Veracruz, se fue a Tamaulipas, Matamoros, desembarcó y se hizo cargo de su ejército nuevamente, de su comandancia general. Ahí en Tamaulipas recibió la buena noticia de que el gobierno liberal de Juárez había dictado las leyes de reforma. Y a partir de ese momento, el proceso de la reforma, en lugar de convertirse en guerra religiosa como lo temía Ocampo, al contrario, avanzó con una velocidad tal que el presidente Juárez tuvo que destituir a Santos Degollado de la comandancia de las Fuerzas Armadas, porque este ya tenía un ejército formado, profesional, que no tenía más que 2 batallas pendientes, la de Guadalajara y la de México. Pero esta vez la de México era una victoria segura. Así es que, estando por dar la batalla de Guadalajara, lo destituyó Juárez porque era un hombre excesivamente poderoso. Y teniendo a un amigo como Ocampo allí en el gabinete, su propia presidencia estaba tambaleándose. Así es que lo destituyó. Muy bien. Guadalajara, porque Santos Degollado confiscó una conducta de 20,000 pesos, que era mucho dinero para aquella época. Y ese dinero lo utilizó para sobornar a la guarnición de Guadalajara. Así es que no hubo necesidad de plantear ninguna batalla. La guarnición cedió la plaza de armas y se retiró. Y entonces el campo quedó libre para la Ciudad de México.
claro, destituido ya del mando, no podía seguirlo, así es que el mando fue confiado a su segundo, a González Ortega, y avanzó hacia la Ciudad de México, pero Miramón fue a esperarlo en Calpulalpan. Ahí se celebró la célebre batalla entre las dos fuerzas, entre los dos ejércitos, el liberal y el conservador, el constitucional y el conservador, y fue destrozado Miramón por el abogado González Ortega, ya convertido en comandante. La toma de la Ciudad de México se hizo sin disparar un solo tiro. Y cuando desfilaron las Fuerzas Armadas liberales por las calles de México, con González Ortega a la cabeza, al distinguir en un palco a Santos degollado y a sus amigos, y después reconocer en otro lugar a Melchor Ocampo, los invitó a que se unieran. Y aunque ellos no querían, mandó a su gente, a sus escoltas, para que los mandaran traer, y vinieron. Y entonces él dijo a la multitud: el verdadero jefe victorioso de esta guerra no soy yo, es Santos degollado. Así es que las coronas de flores y todos los regalos y las serpentinas es para él, no para mí. Y aunque no lo quería, le puso las coronas a él y al frente de las tropas. Así es que fíjense ustedes que no todos estos detalles son descritos aquí, por ejemplo, pero algunos de ellos sí, y entre otros el último, que se refiere a la acción que acabó con la vida de Ocampo. Como ministro de Relaciones, pues todos los países del mundo, el cuerpo diplomático había reconocido al gobierno conservador. Entonces él le dirigió una carta a Melchor Ocampo en su carácter de ministro de Relaciones del gobierno liberal de Juárez, constitucional de Juárez. Le dirigió una carta a Mr. Forsyth, el embajador de Estados Unidos, diciéndole que le parecía a él muy inadecuado que hubiesen reconocido a un gobierno conservador y no a un gobierno constitucional, porque el gobierno constitucional tenía raíces de legitimidad histórica, política y constitucional, y el gobierno conservador era producto de un golpe de Estado. ¿Cómo era posible entonces que Estados Unidos reconociera un gobierno golpista? Y Forsyth le dijo: bueno, es que el cuerpo diplomático siempre, por costumbre, ha reconocido al gobierno que está adueñado de la capital de la República. Y como el conservador es el dueño de la ciudad, pues todo el cuerpo diplomático lo reconocimos. Y entonces Ocampo le respondió: no, señor, está usted equivocado. Cuando triunfó la revolución de Ayutla, el gobierno interino se estableció en Cuernavaca, no en México. En México estaba el gobierno que había dejado Santana y que pretendía la legitimidad y el reconocimiento diplomático. Sin embargo, el representante diplomático de Estados Unidos, el embajador, reconoció al gobierno interino, y además el cuerpo diplomático se trasladó hasta Cuernavaca con el fin de darle expresa y personalmente su reconocimiento. Así es que ese es un pretexto. De esa autenticidad, de esa fuerza, de esa sinceridad era el ministro. No temía decir la verdad a quien fuese, representante de cualquier país que fuese, pero inmediatamente él hacía valer los grandes valores y los intereses de México con la fuerza de la verdad. Llegó un enviado norteamericano, Churchill, me parece que se llamaba, y le dijo a Ocampo, él estaba en México, le escribió a Veracruz, le dijo: señor Ocampo, Estados Unidos quiere recorrer sus fronteras hacia el sur
quiere Baja California. Está dispuesto a dar una generosa indemnización para que ustedes sostengan su guerra por los estados del norte de México y que pasen a ser estados del sur de los Estados Unidos. Pero además quiere arreglar el asunto de Tehuantepec. Necesita hacer pasar sus tropas por Tehuantepec y por otras partes de la República, desde el Golfo de México hasta el Golfo de California, para trazar vías de ferrocarril. Y Ocampo le dijo: interesante la propuesta, pues hazla al gobierno conservador, porque los que tienen relaciones son Estados Unidos y el gobierno conservador de México. Con nosotros ustedes no tienen relaciones. Pero si tú reconoces al gobierno constitucional de Veracruz, entonces podemos iniciar las pláticas y las negociaciones sobre los puntos que te preocupan. Pues ni tardo ni perezoso, Churchill se dirigió a Washington, le dijo cuál era la propuesta de Ocampo, y Estados Unidos envió a un ministro plenipotenciario, un embajador plenipotenciario a Veracruz ante el gobierno de Juárez, presentó sus cartas credenciales y reiteró sus propuestas. Ocampo había obtenido la primera victoria, el reconocimiento diplomático de Estados Unidos al gobierno constitucional. Muy bien, vamos a negociar los puntos que te preocupan. Y fueron negociando parte por parte cada una de las demandas y reivindicaciones que presentaba Estados Unidos, quien, para debilitar al gobierno de Juárez, ejerció su influencia a fin de que no hubiese una sola institución en Estados Unidos que le hiciera un préstamo al gobierno constitucional, a fin de que, debilitado, pudiese ser pues fácilmente asediado por el gobierno norteamericano y pudiera ceder en las pretensiones. Ocampo lo primero que le dijo fue: mira, olvídate de recorrer las fronteras de Estados Unidos hacia el sur. Los estados del norte de la República Mexicana son estados soberanos, libres e independientes en cuanto a su régimen interior, unidos en una federación. Este gobierno es el representante de la federación. Así es que la federación no va a ceder un ápice de terreno. Bueno, el señor McLean prefirió ceder en ese aspecto, pero insistir en la península de Baja California. Y siguieron las negociaciones sobre Baja California. Ocampo le dijo finalmente: la revolución de Ayutla hizo surgir este gobierno. Y el principal punto del plan de Ayutla fue condenar al gobierno de Santa Anna por haber firmado el Tratado de la Mesilla, por haber vendido el territorio nacional a los Estados Unidos. Así es que este gobierno nunca va a ceder 1 milímetro de su territorio, porque entonces no tendríamos ninguna autoridad moral ante el pueblo de México. Y si perdemos la autoridad moral, que es la única autoridad que tenemos, el tratado que firmemos Estados Unidos y nosotros no va a tener ningún valor, porque así como nos ha apoyado para que sostengamos
las pretensiones, los intereses nacionales nos van a dejar caer, vamos a debilitarnos, el gobierno contrario va a ganar y ustedes habrán firmado gratuitamente un tratado que nunca se va a llevar a cabo, que nunca va a tener vigencia, porque ellos van a ganar y van a tener que entenderse con el gobierno conservador. Bueno, Maclean reportó eso a Washington y pues dio por terminadas las negociaciones porque no habían avanzado en nada. Regresó a Washington. Allá el embajador, junto con Maclean y junto con Miguel Herrero de Tejada, diseñaron un nuevo tratado, ya sin el asunto de Baja California, pero con el paso de las tropas, de las mercancías y de las personas por el istmo de Tehuantepec. Entonces, Ocampo, que era suegro de José María Mata, porque éste se había casado con la hija de Ocampo, le reprochó que anduviese firmando tratados sin el consentimiento del gobierno de México. Claro, José María Mata se sintió ofuscado, hasta ofendido, presentó su renuncia, Juárez no se la aceptó, pero ese tratado no tuvo absolutamente ninguna vigencia y regresó Maclean, pues ya con la intención, con un nuevo proyecto que recogía casi todas las demandas de Ocampo. Lo único que quedaba era el paso de las tropas norteamericanas, tanto por el istmo de Tehuantepec como por otras regiones de México, en donde se iban a establecer, se iban a tender líneas de ferrocarril del Golfo de México al Golfo de California. Y entonces Ocampo dijo, sí, me parece muy bien que pasen las tropas norteamericanas, primero, con tropas mexicanas, segundo, con la autorización previa del gobierno de México, tercero, siempre y cuando no ejerzan actos de soberanía, porque México no renuncia a la soberanía sobre el istmo, simplemente establece una servidumbre de paso. Cuarto, desde el punto de vista militar, todos los tratados son entre estados en igualdad de condiciones y además se hacen concesiones recíprocas. Si un soldado norteamericano pisa con autorización de México el territorio mexicano, un soldado mexicano va a pisar con autorización del gobierno de los Estados Unidos el territorio norteamericano, porque es lo justo. Somos estados iguales en derechos y si ustedes quieren pasar por acá, nosotros queremos pasar para allá. Pero además hay una cosa, para convencer a Maclean, le dijo Ocampo, se viene la intervención europea. Acaba de firmar el gobierno conservador el tratado Monalmonte con España y andan buscando convertir a México en un protectorado de Francia o de alguna potencia europea. Entonces se viene la guerra en México con la intervención inglesa, española, francesa, quizá austriaca. Si va a haber guerra, entonces les va a llegar a la frontera y es necesario que si ustedes van a hacer pasar sus tropas norteamericanas por México, tenga sentido ese paso. Vamos a convertirnos en aliados desde el punto de vista militar. Vamos a firmar con el tratado Maclean-Ocampo, vamos a firmar una convención militar que obligue a ambos países a sostener su alianza y en igualdad de condiciones ir por previa autorización del gobierno de cada país
a cualquier otro para socorrerlo, para auxiliarlo o para apoyarlo, que es lo que se suele hacer entre aliados. Y de esa manera, si somos aliados militares, nadie verá con recelo que haya tropas que van desde Tampico hasta Guaymas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están protegiendo una vía férrea que se va a atender ahí y que además es de un país aliado. Pero se ve que México, por ejemplo, si se ve que Florida, Nueva Orleans está asediado o amenazada por alguna potencia europea, entonces las tropas mexicanas pueden ir a Nueva Orleans y apoyar a la población y a las autoridades de ese estado, de Luisiana. Él había estado desterrado en Nueva Orleans, como ustedes recuerdan. Maclean encontró razonable el punto de vista de Ocampo y dijo: bueno, me parece muy bien, vamos a firmar el tratado en las condiciones en que tú lo estás proponiendo, con el anexo de la Convención Militar, y de esa manera México obtiene lo mejor para sus intereses y Estados Unidos también. Perfecto. Maclean se fue con el tratado a Estados Unidos, en Washington. El presidente lo envió al Senado y en el Senado de los Estados Unidos, desde luego que no lo aprobaron. No podían aprobar un tratado con una convención militar con México cuando ellos se consideraban un país privilegiado en vías de convertirse en una potencia mundial, y a México lo veían simplemente como un país desgarrado desde su independencia por las revueltas interiores y por el desorden y su incapacidad de gobernar. ¿Cómo iban a ser aliados e iguales entes políticos tan desiguales? Desde luego no lo aprobaron, pero quedaron en posponer la discusión definitiva hasta 6 meses después. Bien, decía yo que esta fue la causa por la que fue asesinado Ocampo. Firmado el tratado Maclean-Ocampo, no se aprobó. Pasados los meses no se aprobó, pero tanto desde el lado conservador como desde el propio lado liberal comenzaron a escucharse voces de traición a la patria. Juárez había traicionado a la patria con el tratado Maclean-Ocampo, porque había entregado el istmo de Tehuantepec, lo había convertido en un protectorado de los Estados Unidos, y porque Ocampo era otro traidor que desde luego no debía tener ningún apoyo del liberalismo mexicano. Juárez despidió a Ocampo, él fue nuevamente se refugió en su casa, en su hacienda, se retiró a la vida privada. Ahí fueron las gavillas conservadoras, una vez que fueron derrotadas en los campos de batalla, fueron a buscarlo a su casa, lo secuestraron, lo llevaron a Tepeji del Río, lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte. Entonces él pidió hacer su testamento y dijo en su testamento, entre otras cosas, que muero, pero creyendo en conciencia haber hecho el bien a mi patria en todo lo que pude. Legó sus bienes a sus 3 hijas y a su señora la convirtió en hija para que también recibiera una parte de su fortuna, y además legó su biblioteca, que era muy numerosa y muy rica, muy variada y muy valiosa, al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Pues bien, muchos de esos elementos, muchos de esos pasajes, muchos de esos detalles, no todos, pero muchos de ellos se encuentran en la nueva edición de
Escritos políticos de Melchor Ocampo, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muchas gracias.